Respecto a mi sistema, que es cómo evitar un derrame de petróleo como el que ocurre en las playas de Ventanilla, aprendí muchas cosas. Por ejemplo, algo que no sabía es cómo se debía prevenir un derrame de petróleo en general. Gracias a las indagaciones y a las clases virtuales, pude saber que lo podríamos hacer mediante un plan de contingencia y lo que conlleva este. Aprendí también acerca del derrame de hidrocarburos en Ventanilla, como los barriles que se derramó, las áreas, las playas y los metros cuadrados que se dañó. Hoy en día sé que si las empresas transportistas están en medio de una navegación y ven que hay un derrame pequeño de gotas de petróleo saliéndose de los barriles, ellos podrían resolverlo o evitarlo absorbiendo con arena, serrín y trapos. Buscar Infiable me ayudó mucho a entender las deficiencias que vivían las personas afectadas, al igual que aprovechar el impacto que tienen las redes sociales para proponer medidas de ayuda solidaria. Sabía acerca de mi sistema era que el derrame del petróleo causó mucho daño al sistema ecológico, que fue uno de los derrames más importantes en todo el Perú. Lo que tampoco sabía era que podía causar enfermedades como gastritis, diarrea y causar el aborto entre las mujeres. De mi subtema no sabía a la cantidad de animales que había afectado. El derrame de petróleo afectó a 461 animales, según CERFOR. Tampoco sabía cómo o qué tanto los había afectado. Debido a la toxicidad, los efectos a corto plazo y más devastadores son la irritación en sus mucosas, la pérdida de su capacidad para regular su temperatura corporal, problemas respiratorios y gastrointestinales e incluso la muerte. Acerca de mi subtema, no sabía la segunda causa del derrame de petróleo, que es por el mal mantenimiento que tenía el material terminal del buque. También algo que aprendí en mi subtema es acerca de la cantidad de barriles de petróleo derramados y también acerca de que inicialmente se mintió sobre la cifra del daño causado, ya que para no preocupar a la población se dijo que el daño había sido menor. Tengo dos ejemplos, uno lo que es el uso del cabello como un método de limpieza. Es algo innovador, es algo que recién lo he descubierto y creo que vendría bien para estos casos, por eso que lo incluí en mis trabajos. El segundo ejemplo vendría a ser el uso de los barriles largos, o sea, los flotantes. Esto ayuda bastante tanto en la limpieza y a la vez evitar que esta cantidad de petróleo avance más en nuestro mar. Fuentes confiables y la publicación de mi texto modal me han enseñado que no debemos de creer en todo lo que vemos si no lo investigamos, ya que hay personas que son consideradas como productores de contenido sin reflexionar sobre ello, es decir, un procesador sobre la base de su propio prejuicio, desinformación, o sea, en pocas palabras, personas que crean y publican información falsa. Y eso podría ser muy pernicioso, muy perjudicial o muy nocivo. Las fuentes confiables me han instruido a ser capaz de distinguir lo verdadero y lo falso. El texto multimodal me ha enseñado a ser capaz de producir contenido confiable con mis propias palabras para así poder combatir la desinformación. Porque hoy en día lo que hay en redes sociales, ¿no? Eso me ha hecho ser capaz de reflexionar sobre el porqué de las cosas, es decir, ejercer la crítica, a reclamar los derechos y a ejercerlos. También me ha enseñado a participar activamente para poder hacer discusiones e indagaciones de consensos mediante recursos o medios, pero siempre con respeto a la privacidad y a los derechos de los demás. Sobre la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de mi texto multimodal, como bien sabemos, es importante ser un ciudadano crítico y solo compartiendo información confiable ayudaremos a los demás a no caer a las llamadas fake news. Por ello, el texto multimodal es en base a la búsqueda de fuentes confiables, en la que cada uno de mis compañeros también realizó. Para buscar una información y no confiarme de fuentes que no son confiables, y si claro, vas a hacerlo sobre el tema y no dejarme llevar por personas que dan noticias que no son verdaderas.
Me ayudó a ser un ciudadano crítico, ya que tuve que indagar cuidadosamente para conseguir una fuente realmente confiable y no una noticia falsa. También me permitió mostrar mi opinión y la información que recopilé a los demás para que también ellos puedan informarse de la gravedad de problemáticas como esta. Me ayudó a estar informado correctamente, ya que en Internet hay innumerable información, pero gran parte de esta información es falsa. Ese tipo de información solo busca generar confusión y desinformación. Considero que debemos evitarla a toda costa. Vendría a ser por la investigación en páginas confiables y acreditadas, esto con la finalidad de poder sacar lo mejor de cada página para brindar una información clara a los lectores y sobre todo que sea acreditada y confiable. En esta ocasión voy a escoger el texto multimodal de mi compañera Marilyn Reyes. En este caso, su texto multimodal fue el que más me enseñó acerca de su subtema, el cual fue cómo afectaba el derrame de petróleo en Ventanilla, ya que utilizó ideas organizadas y diferentes lenguajes o también llamados recursos semióticos, como el visual y el táctil. Ella utilizó lo que son los hashtags, asimismo colocó referencias bibliográficas en su post, por lo que me hizo saber que su texto multimodal era confiable, y por todo ello me llamó mucho la atención. Aprendí que las grandes consecuencias que trajo el derrame de petróleo fue la contaminación y el desastre ecológico que afectó a la flora y a la fauna. Este perjudicó áreas naturales protegidas, marinas y costeras. Otra grave y grande consecuencia fue que perjudicó a la vida diaria de las personas. Esa es una grave consecuencia porque dejó a miles de personas, a miles de familias sin trabajo, y que también perjudicó el turismo a las playas de Ventanilla y por último trajo enfermedades a los organismos. En esta ocasión, el texto multimodal que me llamó más la atención fue el de mi compañera Tania Ramírez, por cómo usó las imágenes y la información en la publicación. Pude aprender sobre que el petróleo impidió que las algas puedan realizar la fotosíntesis, lo que causó que muchas especies murieran. También sobre el plan de contingencia, que es importante en este tipo de desastres ecológicos. Más me llamó la atención fue de mi compañera Paola, ya que nos explica más acerca sobre el derrame de petróleo y también nos explica sobre las personas que salieron afectadas y sobre el texto que nos puso contar al principio. Considero que el texto multimodal que más me ayudó a comprender su subtema fue el de Tania Ramírez, ya que es muy completo y preciso, pues nos explica el plan de contingencia que se debería plantear como una estrategia para evitar que vuelva a suceder un derrame de petróleo. Por otro lado, también explica que las grandes empresas deben actuar según la ley protegiendo al país. Debemos prevenir estas situaciones de impunidad que afecten a nuestros ecosistemas. Acerca del tema de Marilyn, aprendí que este derrame fue considerado como el desastre ambiental más grande de la historia del Perú. Tampoco tenía en cuenta sobre cómo afectó a la vida de las personas, como por ejemplo la de los pescadores, ya que este derrame afectó a los peces, lo que les impidió pescar. Uno de los trabajos fue la compañera Paola, y uno de los ejemplos pues es sobre que se está creando una agrupación para la recepción y distribución de donadores. Esto lo hacen para poder ayudar a la gente afectada sobre este desastre que ha ocurrido en nuestro país. Y bueno, el segundo caso es sobre la población peruana, como que en su trabajo se puede reflejar lo unidos que estamos y todo lo que podemos hacer con tal de juntos estar en una situación normal como debería estar en todos los países.